Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, lo eres todo. Tú lo eres todo para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos. Amén. Que hoy pueden compartir con nosotros, aunque seamos poquitos hoy, pero podemos estar juntos. Amén. Así como nos enseñas la palabra de Dios y nos enseñó Jesús. Amén. A estar juntos como iglesia, como hermanos. Amén. Y hay algo, bueno, una noticia que ya me la dieron, no sé si lo sabrán, capaz que ustedes saben más que yo, que puede ser y seguro que sí. Pero el domingo pasado ya me dieron la noticia y hoy un poco más el hermano también me comentó, y creo que muy pocos lo saben, y es que el evangelio empezó en Zapobla. ¿Es así? El evangelio en Mallorca empezó en Zapobla por un arquitecto o por un ingeniero que ahora ustedes van a decir, sí, Green, Mr. Green. Ustedes conocen cuando entramos de la Albufera de Alcudia, entramos a Zapobla y la calle se llama Mr. Green. Y resulta que este hombre trajo el evangelio y empezó por Zapobla. Ahora, imagínense, yo al menos de verdad nunca lo había escuchado y no me lo esperaba. Amén. Así que el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito con Zapobla. Yo lo estaba compartiendo, ¿no? con nuestro hermano, que bueno, yo le comentaba que nosotros empezamos en Alcudia y desde un principio empezamos con la iglesia Centre Cristià. Pero siempre teníamos en el corazón de que en Zapobla se abriría una iglesia. Amén. Nunca pensáramos que nosotros fuéramos los que iniciáramos la obra en Zapobla, pero bueno, el Señor lo quiso así. Así que sabemos que el Señor tiene un propósito. El Señor tiene un propósito aquí. El Señor tiene un propósito en Mallorca. Y creo que es bueno que las iglesias nos unamos. Amén. No sé si se acuerdan de el domingo pasado, no el otro, la oración de Jesús. Amén. Nos acordamos de lo que oró Jesús. Es decir, hay pocas oraciones específicas de Jesús escritas en la palabra que nos muestren qué es lo que Jesús oraba. Y ahí vemos que cuando nos especifica bien la palabra lo que Jesús oró, y Jesús su oración se centró en ¿qué? En la unidad de la iglesia. Amén. Jesús puso el centro porque dijo, Padre, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno. Y luego uno con nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que yo soy el Señor. Bendito Dios. Por eso es bueno que estemos juntos. A veces, hermanos, y lamentablemente, a veces creo que entre iglesias pensamos que unos tenemos la verdad, el otros, yo tengo la verdad. Ellos hacen cosas que a mí no me gusta. Y como que a veces nos sentimos superiores a los demás. Amén. Y si estamos de pie, hermanos, es por Cristo y por su gracia. Bendito Dios. Por eso yo creo que tenemos que dejar a un lado todas
estas cosas que lo único que hacen es dividirnos y aún más. Es como alimentar el orgullo pensando que nosotros somos superiores a los demás. Y el único justo es el Señor. Hermanos, somos salvos por gracia. Amén. Y esto es, creo que voy a ser breve, pero quiero que nos centremos en este punto hoy, en la obra de Jesús. Tenía preparado algo un poquito más largo, pero creo que tengo que ir a ese punto. Mateo 7, 21, 23, el domingo pasado, cuando fuimos a Palma la iglesia, la sierva que predicó usó esta palabra y yo toda la semana anterior estaba con esta palabra y cuando la escuché ella digo, bueno, Señor, algo me quieres hablar. Y dice lo siguiente. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quédate con esto, de mi Padre. Jesús dijo, de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y me quedé con esto. Nunca os conocí. Y yo le daba vuelta, yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Si tu palabra en Romanos dice que la salvación viene por creer en Jesús. La salvación viene por declarar, lo dice su palabra, declarar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor. Amén. Viene la salvación, dice. Y yo digo, ¿cómo puede ser que muchos digan, Señor, Señor, y tú les vas a decir, no te conozco? Amén. Y me quedé con estas dos cosas. Jesús dijo, mi Padre. Si leemos la palabra, dice que Jesús esto se lo dijo a los discípulos y a los que escuchaban en ese momento. Y Jesús no dijo nuestro Padre. Jesús dijo mi Padre. No dijo nuestro Padre. Y me llamó la atención. Digo, Señor, ¿por qué dijiste mi Padre? Y no, porque estaba con los discípulos, ¿por qué no les dijo nuestro Padre? Y él dijo mi Padre. Y la otra cosa es, nunca os conocí. Conocí, conocer. Y me centraba en mi Padre y conocer. Bendito Dios. Y yo reflexionaba con la palabra de Dios. Reflexionaba con conocer. Jesús dijo, nos conocí. Amén. Es decir, Jesús dijo, es que no os conozco. A esos sí que cuando no los conoces, que no los conoce. Amén. Y yo escudriñaba esa palabra. Bendito Dios. Y reflexionando en la palabra de Dios, y quiero apuntar a eso. Porque hermanos, esto lo tenemos que tener en cuenta. Hermanos, muchas veces nosotros predicamos la palabra de Dios, pero a veces
no interpretamos la palabra como es. Hermanos, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, nos tenemos que adentrar en la palabra de Dios. Y otra cosa, el enemigo es experto para que nosotros entendamos la palabra de otra manera. Por lo tanto, es importante orar, estar con el Señor y meditar la palabra con Él. Amén. Bendito Dios, Santo, poderoso. Mateo 23 dice lo siguiente. Jesús dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Esto, hermanos, se los dijo a los religiosos, a los fariseos. Les dijo, ustedes ponen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Por eso, hermanos, hay que ir con cuidado cuando nosotros cargamos los hombros de los demás. Y les dijo Jesús, y ustedes no quieren ni levantar con un dedo esas cargas. Las ponen sobre los demás, pero no quieren saber nada de ellas. Amén. Por eso, hermanos, cuando nosotros interpretamos o estamos influenciados por el enemigo interpretando la palabra, nosotros podemos cargar a los hermanos. Y esto, hermanos, suele pasar en los líderes. Amén. Que nosotros podemos cargar sobre los demás cargas pesadas. Y el evangelio, hermanos, no es carga. El evangelio es libertad. No libertinaje, pero es libertad de espíritu. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, hermanos, el evangelio trae paz. El evangelio trae amor. El evangelio trae gozo. Aunque a veces me confronte, el evangelio trae libertad a mi vida, a mi alma y a todo mi ser. Amén. Por eso, tenemos que entender bien, y eso es al punto donde voy. Hay que entender bien la obra de Jesús. Y ahí es donde el Señor me abría los ojos. Mi obra, la obra de Cristo. Miren, primero, Jesús habla de conocer. Cuando Jesús habla de conocer, Jesús dice, me tenéis que conocer. Me tenéis que abrir la puerta. Tenéis que estar conmigo, así como leíamos de Apocalipsis. Jesús quiere venir. Jesús está detrás de las puertas golpeando, esperando, y si tiene que esperar años, espera años detrás de la puerta para que un ser humano le abra la puerta. ¿Para qué? Para estar conmigo y para que estemos con Él y cenemos juntamente con Él y lo conozcamos. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús le decía esto a los discípulos, tenemos que fijarnos en una cosa. Les hablaba de conocer, de tener conocimiento de Jesús. Bendito Dios. Por eso, ahí va el punto. Hermanos, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y la dejo, dos, y la dejo allá en el aire para que meditemos en eso. Una es, ¿qué pasó? Y mediten en eso. ¿Qué pasó que de repente pudiera venir el Espíritu Santo sobre la humanidad? ¿Por qué antes de la obra de Cristo el Espíritu Santo no podía venir sobre las personas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué después de la obra de Cristo el Espíritu Santo
pudo venir sobre las personas. ¿Por qué? ¿Será porque las personas eran perfectas? ¿Será porque las personas ya dejaron de pecar? ¿Qué hizo Jesús en la obra en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la resurrección? ¿Qué hizo Jesús en la humanidad? ¿Qué hizo Jesús en el ser humano? ¿Qué hizo para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros? Y la otra pregunta, ¿qué ocurrió al Espíritu? Escucha, ¿qué ocurrió al Espíritu del ser humano para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo pudiera unirse a nuestro espíritu? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Medítalo. Medita, ¿por qué? ¿Por qué cuando Jesús hizo la obra en la cruz y la resurrección pudo mandar al Espíritu? ¿Y por qué? ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo humanos, pecadores y fallando, el Espíritu Santo se pudiera unir al espíritu humano? Y no me lo invento, hermanos. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, cual Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu, ¿qué dice? Su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿A dónde voy con todo eso? Fíjense, Jesús cuando le habla a los discípulos, hay un antes y un después. Esto, hermanos, lo tenemos que tener claro. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, tenemos que tener claro que hay un antes y un después de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay un antes y un después. Y cuando hay un antes y un después es que antes no es igual que ahora. Hay algo diferente. Hay un cambio. Hay algo tremendo que sucedió. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Jesús se levantó contra los religiosos, que toda era por obras y obras y más obras. Jesús cuando vino a la tierra, ¿qué vino Jesús? Jesús vino a preparar el camino para lo que tenía que venir. Amén. Voy a dejar un ejemplo un poquito tonto, pero para que más o menos entremos podamos entender lo que quiero explicar. ¿Vale? Ahora imagínense que tenemos 17 años. Nos falta un mes para cumplir los 18. Jovencitos, 17 años. Y viene nuestro padre y nos regala un coche. Un coche bonito. Ese coche que a nosotros nos gusta. Pero tenemos 17 años. Con 17 años, faltando un mes, tú te puedes sacar la teórica del carnet. Pero hasta que no cumples los 18, no te puedes sacar las prácticas y no puedes conducir el coche. Amén. Pero tú tienes el coche, pero no lo puedes disfrutar. Y lo tienes ahí aparcadito en el garaje. Y puedes entrar dentro del coche, lo puedes poner hasta en marcha, le puedes dar un poco de gas, puedes empezar a mover el volante, puedes poner música y te puedes pasar horas ahí dentro. Pero no lo puedes sacar. No lo puedes conducir, pero sí que lo tienes.
Amén. Hasta puedes ir con las música a tope, las ventanas abiertas y hacer como que saludas a los conocidos, decir, ven qué coche. Pero sí, lo puedes hacer, pero no lo puedes disfrutar. Amén. Hasta que tienen los 18 años. Y esto es lo que pasó con Jesús. Jesús estaba. A Jesús pudieron estar con él los discípulos, lo pudieron tocar. Pero la obra, hermanos, que es ahí donde voy, aún no estaba completa. No estaba completa al 100%. Jesús, acuérdense que Jesús vino a los judíos y empezó a predicar a los gentiles, pero Él vino para los judíos y estuvo con los discípulos y pudieron estar con Él. Pero para disfrutarlo al máximo, para poder sacar el coche y disfrutarlo, Jesús tuvo que dar su vida por nosotros y resucitar al tercer día. ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió sobre la humanidad hasta que pasó eso? Porque ahí Jesús es como que desató la bendición. Ahí Jesús, cuando resucitó de los muertos, hermanos, hizo un milagro en el ser humano. Toda nuestra culpa, todo fue sobre Él. Amén. Bendito Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener claro eso. Nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra, cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros tenemos que tener claro eso, que estamos en tiempos nuevos. Y todo fue por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué, hermanos, el Espíritu Santo se puede unir a nuestro espíritu? ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Cuando nosotros, hermanos, creemos en Cristo Jesús, cuando nosotros, hermanos, aceptamos al Señor, cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesús, Él nos da un espíritu nuevo. Nacimos de nuevo y esto es lo que el mundo necesita. Y a veces, hermanos, así de fácil. Y nosotros a veces, hermanos, queremos cargar con cargas pesadas que ni aun nosotros podemos llevar. Y Jesús lo hizo por nosotros. Por lo tanto, puede sonar radical, puede sonar muy radical y muy novedoso, pero si crees en Cristo Jesús, si creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, si nosotros le abrimos la puerta, si cenamos con Él, si lo conocemos, ahí está el punto. Si lo conocemos, si conocemos al verdadero Jesús, si conocemos sus obras, si estamos con Él, si nos sentamos a la mesa con Él, hermanos, en oración, en lo que hagas diariamente, cuando te levantas a la mañana, Señor, hoy voy a hacer esto, ven conmigo, ayúdame, Señor, ¿qué hago? Cuando nos conocemos, aleluya, ahí es donde el Señor nunca de los nunca podrá decirte, es que yo no te conocí, porque Dios no es mentiroso. Jesús no miente. Bendito Dios. Y fíjense en esto. Jesús ahí, a partir de la obra de Jesús, cuando nuestro espíritu se puede unir al Espíritu Santo, allí cambia la cosa. Y ya la relación ya no es
Dios con ser humano se convierte en Padre e Hijo. Allí podemos clamar, Abba Padre. Bendito Dios. Por eso Jesús dijo, mi Padre. Pero si me conocen, sabrán lo que pasará con ustedes. Bendito Dios. Y ahí ya la palabra dice, ahora sí, ya hay una relación entre Padre e Hijo. Ustedes se convierten en hijos de Dios. Por eso Jesús cuando les hablaba, Jesús les hablaba aún con el antiguo pacto y ahora habla con el nuevo pacto. Bendito Dios. Si tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, es imposible que Jesús venga y te diga, es que no te conozco. Aleluya. Pero tenemos que enseñar a que abrir la puerta del corazón. Y es imposible que Jesús no venga. De hecho, como dice su palabra, Jesús está detrás de la puerta. Está llamando, está golpeando. Ahora lo que Jesús necesita es que se abra esa puerta y que la gente lo conozca. Bendito Dios. ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocer a una persona? Conocer a una persona es primero tener un encuentro y luego es abrir el corazón. Conocernos. Conocer la intimidad de la persona. Hermanos, ustedes me pueden ver aquí los domingos y decir, parece buena persona. Pero el conocernos, el poder conocer el interior, lo que hay en el corazón. Bendito Dios. Conocerse. Y yo creo que las personas, o mi mujer, las personas que me conocen, yo creo que muchas veces deben pensar, ¿cómo puede ser que Dios lo haya puesto enfrente de una obra? ¿Por qué? Porque sí, estoy lleno de fallos. A veces tengo un carácter que mi esposa lo puede decir. Yo creo que muchas veces lo han pensado, ¿cómo puede ser? Y el Señor me dio la respuesta. ¿Y saben cuál es? Por gracia. Por mi gracia. Por lo que yo hice en la cruz. Por esa bendición total. Jesús sabía que si Él daba su vida por nosotros, que si Él cargaba con nuestros pecados, que si Él cargaba con nuestras debilidades y si Él resucitaba, Él vencía a la muerte, al pecado y nos daba una nueva vida. ¿Esto quiere decir que puedo hacer lo que me da la gana? No. No, porque hermanos, hay una cosa, somos espíritu, alma y cuerpo. Y lamentablemente tenemos una lucha con nuestra alma y con nuestro cuerpo. Y que ahí viene la obediencia al Señor. Amén. Para aprender a obedecer a Dios. Los mandamientos de Jesús. Pablo se refería a los mandamientos de Cristo. Dijo, yo ya no me pongo bajo la ley de Moisés, yo me pongo bajo la ley de Cristo. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Ya terminamos. Dice, sigue en Romanos 8:17, dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Amén. Pero esos sufrimientos en el Señor, hermanos, son llevaderos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está con nosotros. Amén. Y para confirmar, y termino con esto, amén. Y luego, hermanos, vamos a orar por los hermanos, por la iglesia de Palma, por lo que el Señor quiera hacer.
Amén. Vamos a poner a Zapobla y a Mallorca porque el Señor tiene un propósito. Amén. Y el mundo debe conocer que Cristo hizo esa obra maravillosa. Y es simplemente que abran su corazón a Jesús y lo dejen entrar y cenar y conocerle. Amén. Y termino en Romanos 10:4. Hacia adelante dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él, todos los que lo conocen, son hechos justos a los ojos de Dios. Amén. Jesús vino a traer algo nuevo. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos los mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe, para sernos justos ante Dios, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Amén. Es por creer en tu corazón que eres justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. Bendito Dios. Por eso, si eres conocedor de esa obra maravillosa, si eres conocedor de Jesús, si abrimos el corazón al Señor, el Señor nunca nos podrá decir, no te conozco. Amén. Es verdad que muchos dirán, Señor, Señor, pero no, estos no han abierto el corazón. Estos no le han abierto el corazón a Jesús. Bendito Rey, Santo, poderoso. Gracias, Jesús. Gracias. Por eso, hermano, hermana, quiero que medita en eso para poder entender esa obra maravillosa. ¿Qué pasó? Que después de esa obra maravillosa, Jesús pudiera mandar, o Dios, el Padre, pudiera mandar el Espíritu Santo. Estamos hablando de Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede estar con las tinieblas, entendamos, profundicemos en eso. Y lo mandó sobre el ser humano. Lo unió, como dice la palabra, al espíritu del ser humano. ¿Qué pasó? ¿Qué milagro pasó? Y esto, hermanos, esto no se cumple por guardar una ley. Esto es gracia pura. Esto es misericordia. Esto es amor. Esto es lo que necesita la humanidad. Y ahí, hermanos, aprender a caminar en santidad. Aleluya. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque hay un antes y un después, y a veces nosotros, Señor, nos olvidamos de que hay un antes y un después de tu obra maravillosa, de tu salvación, de tu redención. Bendito Dios.
Y esto es lo que nosotros debemos, Señor, dar a conocer. Para que el mundo te abra el corazón, Señor. Queremos presentarte, Señor, esta tierra. Queremos presentarte, Señor, este pueblo, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú nos dirijas en todo lo que hagamos, Señor. Cuando, Señor, dos se conocen, Señor, aleluya, hablan, se escuchan. Y nosotros queremos escuchar, Señor, lo que tú dices y lo que tú quieres. Para poder alcanzar, Señor, este mundo, Señor. Para poder alcanzar a los perdidos, Señor. Para que esta tierra, Señor, se avive, Señor, en el fuego de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos acompañan. Gracias por abrirnos las puertas, Señor, allá en la iglesia, Señor, con nuestros hermanos en Palma. Ponemos todo delante de ti, Padre Santo, para que juntos podamos trabajar, Señor. Quizás habrá, Señor, algo, a lo mejor habrá pensamientos, Señor amado, distintos, pero esto no va a impedir, Señor, que trabajemos por tu causa. Somos maduros, Señor, porque tú nos has hecho maduros, Señor, para poder entender esto, Señor. Y así, Señor, poder llevar la salvación a esta tierra, Señor. Gracias, te damos toda la gloria. Y esa obra, Señor amado, que empezó, Señor, ese Señor, Green, Padre Santo, que, Señor, que nosotros la sigamos, Señor, para tu gloria y tu honra. Y esta tierra sea evangelizada y los que tienen que ser salvos, Señor, sean salvos por tu gracia. En el nombre de Jesús, gracias, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece en el nombre de Jesús. Amén, Señor.